Ya regresamos a Punto y Contrapunto. Agricultores mantienen tomada la presa de La Boquilla en Chihuahua, con el respaldo de figuras políticas locales. Se oponen a que de ahí se tomen recursos para cumplir el Tratado de 1944. México tiene hasta el próximo 24 de octubre para entregar a Estados Unidos 436 millones de metros cúbicos de agua. El presidente López Obrador dice que nuestro país cumplirá con el trato y que a los agricultores no les faltará agua. Veamos en contexto. México debe a Estados Unidos 436 millones de metros cúbicos de agua. Para pagarlos, la Comisión Nacional del Agua aumentó la extracción de la presa La Boquilla en Chihuahua, pero agricultores del lugar se opusieron señalando que sus cosechas se afectarían. El pasado 8 de septiembre tomaron la presa y se enfrentaron a la Guardia Nacional, que custodiaba el lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los productores agua suficiente para este ciclo agrícola y acusó que detrás de la resistencia hay figuras del PAN y del PRI que buscan obtener beneficios políticos. El Tratado Internacional de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos entregará anualmente a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua provenientes del río Colorado y México le dará a cambio 432 millones del río Bravo, pero nuestro país acumuló una deuda de 436 millones de metros cúbicos que debe pagar a más tardar el próximo 24 de octubre. El presidente López Obrador informó que ya se pagó el 82% de la deuda y que se saldará a tiempo. El pasado lunes se estableció una mesa permanente de diálogo, de paz y de Estado de Derecho entre el gobierno federal y funcionarios, legisladores, alcaldes y activistas de Chihuahua para lograr un acuerdo que permita a México cumplir su compromiso. Ese día, el gobernador de la entidad, Javier Corral, señaló que la solución ya está planteada y que consiste en sacar agua de las presas internacionales y compensar con presas nacionales. Negó también que Chihuahua no esté colaborando y añadió que la entidad terminará entregando cerca del 40 o 42% del total de agua que se adeuda a Estados Unidos. Punto y contrapunto. Bueno, comienzo contigo, Moisés, en este último tema de la noche. Tú has estado muy involucrado y dándole seguimiento a esta disputa por el agua en Chihuahua. ¿Cómo ves? ¿Crees que podamos encontrar, bueno, se pueda lograr algún acuerdo después de estas mesas de diálogo? ¿Qué destacas de esta protesta? Mira, primero quiero poner varios puntos sobre la mesa. Empezando porque la Ley General de Aguas, del artículo 28, establece que el agua es para la prioridad para el consumo humano. Otro punto que quiero mencionar es que antes del Tratado de 1944, México recibía alrededor de 930 millones de metros cúbicos. Esta periodicidad de dar el agua viene siendo un déficit y algo que hay muy importante que entender. El llenar las presas depende mucho del cambio del tema climatológico. Entonces, el cambio que hoy en día se está dando nos afecta completamente. El tratado es completamente favorable a México, ya que es 4-1. Y creo que ahorita lo que menos se tiene que hacer como país es mostrar que se debe el agua, ¿no? Porque Donald Trump hoy en día puede tomar como bandera esto y empezar a renegociar este tratado. Que en el tratado está esa parte de renegociar, que Estados Unidos si dice, ¿sabes qué? No me conviene, no me conviene. Otro tema importante es que el río Bravo, el 52% nace en Estados Unidos y el Colorado el 90%. Entonces, estamos poniendo un tema bastante complejo para lo que es la agricultura mexicana. Pero, sobre todo, estamos hoy en día, si no se llega a un acuerdo en estas mesas de diálogo, yo te lo comento, la persona que está en el SILA, que es el doctor Humberto Marengo, para mí es una persona completamente calificada y completamente técnica. Algo que debemos de resaltar es de que Chihuahua siempre ha aportado del 48 al 52% de este tratado. Entonces, también debemos de resaltar que hoy en día Ciudad Juárez Sí. está creciendo, todas las ciudades fronterizas están creciendo y ocupan como un mínimo de 410 metros cúbicos para su consumo, ¿no? Esto nos está dejando un déficit de alrededor de 360 millones de metros cúbicos Bien. anuales. Sí, Alejandro, ¿tú qué perspectiva tienes sobre esta disputa que sin duda ya ha escalado, no solo por el agua? Creo que ya hay varios actores políticos involucrados a nivel estatal, a nivel federal también, de diferentes partidos, e incluso hoy el gobernador de Chihuahua señalaba en su cuenta de Twitter que ya hay un desacuerdo con la administración federal sobre cómo se van a llevar a cabo las tareas de seguridad pública y la coordinación entre el gobierno federal y lo estatal. ¿Tú cómo lo ves?
Pues coincido con Moisés que este tratado de aguas es absolutamente ventajoso para México, recibe 4 veces más de lo que da, y Sí. que dar pie a una renegociación sería a lo sumo delicado y contraproducente, y que hay que cumplir con el Estado de Derecho y con los compromisos que México ha suscrito. Y este tratado tiene más de 76 años de antigüedad, y lo que habría que preguntarse es por qué hasta este momento es que genera una conflictividad social. Aquí hay que, yo creo que no se puede desentenderse o desligarse del contexto preelectoral y de la confrontación entre el gobierno local y el gobierno nacional, pero también hay que decirlo y con todas sus letras que no son políticos, son panistas, exgobernadores, incluso el tumbaburros, pues administrador de granjas de bots en internet cercano a Felipe Calderón, pues quienes están en esta movilización. Nada más hay que recordar que, por ejemplo, el exgobernador Fernando Baeza, que reconoce su participación en las movilizaciones de La Boquilla y que fue convocante, es el exgobernador que más millones de metros cúbicos entregó durante su sexenio, cuando 400 millones de metros cúbicos, cuando sus dos sucesores inmediatos entregaron 97 en el caso de Barrios y 55 en el caso de Martínez García. Entonces aquí lo que me parece muy delicado es que se manipule un descontento popular para hacer favorecer los intereses de los grandes terratenientes del estado de Chihuahua, que están también solapados y amparados por los por los exgobernadores. No hay que voltear a ver al Tratado de Aguas, ahí no está el problema en el cumplimiento con estos compromisos internacionales, sino en las prácticas patrimonialistas y en el acaparamiento del agua que estas personas, estos grandes terratenientes, utilizan para aprovechamiento propio y que no les dejan entonces a los ejidatarios. Allá es a donde hay que voltear a ver. Moisés levantó la mano, déjame darle la palabra a los otros compañeros y ahorita regresamos contigo. Alfredo, ¿tú coincides con Encinas? Hay un conflicto político electoral detrás del conflicto por el agua. Y bueno, ¿qué opinión te merece también estas mesas de diálogo encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? ¿Y crees que realmente puedan solucionar a este conflicto, abonar? A ver, claro que el conflicto ya mutó a algo político, que ahorita que escuchaba a Alejandro, pues recuerdo lo peor del peñanietismo, la cara más cruda y más siniestra del peñanietismo. Ustedes recordarán cómo se reprimían las manifestaciones en tiempos de Enrique Peña Nieto, en el sexenio pasado. Pues ahí está un saldo de una mujer asesinada por la Guardia Nacional en medio de este conflicto. Es absolutamente reprobable. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Puedes escuchar? Escucha. ¿Recuerdan cómo filtraban fotos de manifestantes que las sacaban de contexto, escogían actores específicos para acusar manipulación de manifestaciones? Pues ahí está lo que está diciendo Alejandro Encinas, que no puede ser que el tumbaburros aparezca en esta conversación. Por mucho que existe esa capacidad de un personaje impresentable de Twitter, está haciendo todo este tipo de cosas, está colaborando. Ese es el discurso fácil, eso es lo que conviene mucho y lo que es muy peñanietista, por cierto. ¿Se acuerdan cuando llegó Javier Corral? Justamente haciendo estas denuncias sobre la corrupción de César Duarte, avanzando las primeras investigaciones, cómo lo extorsionaba la Federación, no nada más con el tema de recursos, sino con el de seguridad. Corral decía en su momento que cada que hacía un avance de su investigación, o se presentaba un avance de estas investigaciones, le calentaban la plaza. Pues es algo muy similar a lo que acaba de hacer el gobierno federal el día de hoy. La Federación acaba de dar una patada por la espalda a Chihuahua. Ya decía hoy Javier Corral en entrevista que ya llevaban 2 meses las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, que es policía civil disfrazada de, perdón, Fuerzas Armadas disfrazadas de policías civiles, sin presentarse en las mesas de coordinación. Lo que ayer hace Durazo, vía un mensaje de WhatsApp, es mandar al diablo la seguridad de Chihuahua, la coordinación que tendría que ser necesaria. ¿Por qué? Porque Javier Corral ha alzado la voz sobre este conflicto, diciendo cosas como que mejor deberían de prestarle a los guardias nacionales que están en la presa para atender los fenómenos de violencia que se están viviendo en Ciudad Juárez. Hacia allá llegamos, a ese término de relación perversa del peñanietismo que enfrentó este propio gobierno de Chihuahua que sigue estando con los estados que no se subordinan. Es la extorsión con la vida y la seguridad y la integridad de las personas. Es de lo más siniestro usar la seguridad pública para alimentar o por haber contradecido al presidente, por haber confrontado al presidente en medio de todo este conflicto, en detrimento de las chihuahuenses y los chihuahuenses. Sí.
Lisa, ¿tú coincides? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que se pueda llegar a un acuerdo con los agricultores? Y si, por supuesto, es viable que México cumpla, estamos a casi un mes de que se tenga que cumplir con estos compromisos internacionales y, bueno, la disputa continúa. Bueno, yo creo que lo primero es justamente situar este problema como un problema complejo. Es decir, hay tanto de verdad en lo que dice Alejandro, como en lo que dice Moisés, como en lo que dice Lecona, que hacen precisamente que este problema no se pueda resolver con una decisión unilateral o inmediata del tipo denle el agua o no denle el agua y entonces todos contentos. Y me gustaría ligarlo justamente con la importancia del bloque anterior sobre la UNGA, sobre la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y el multilateralismo, porque precisamente estamos hablando de una de las consecuencias del cambio climático. Es decir, los más de 1.500 agricultores en Chihuahua que dicen que la sequía atípica que afectó este año al Estado pone en riesgo no solo el cumplimiento de un tratado de más de 70 años que bien decía Alejandro Encinas, hemos estado suscribiendo y tenemos obligación de cumplir, sino que también pone en riesgo la suficiencia del agua para la supervivencia de los cultivos que generan cadenas económicas importantes, no solo para el Estado de Chihuahua, sino para la suficiencia alimentaria del país. Entonces, no es un conflicto que vaya a poder solucionarse de una manera automática y que sin duda alguna implicará tomar en cuenta tanto la dimensión internacional como la dimensión nacional del mismo. Me parece que en esta complejidad de una sequía típica que nos pone contra las cuerdas, contra un compromiso internacional, pero al mismo tiempo nos genera un problema más nacional de saber cómo vamos a garantizar la suficiencia del riego de los cultivos nacionales, estemos entonces hablando sobre si la moneda de cambio debe ser la coordinación en las mesas de seguridad del Estado o no la coordinación en las mesas de seguridad del Estado. Creo que el problema es muy complejo, debe atenderse en toda su dimensión y definitivamente no tiene una solución única que vayamos a llegar, por ejemplo, en el marco de este programa o en el marco de una decisión entre el gobernador y el presidente nada más. Finalmente, Moisés, tenemos poco tiempo. Moisés. Sí. La solución es la siguiente. Se necesita hacer un reglamento de distribución de agua en el norte del país. ¿Por qué? Porque si no se cumple el tratado, pones en riesgo toda la actividad agrícola de Baja California y gran parte del tema urbano en la parte de Tamaulipas. Entonces, al rato no vas a tener solo un problema en un estado, vas a tener 3 grandes problemas. Entonces, yo creo que lo que dice Alfredo de la parte de que los agricultores van con la Guardia Nacional y demás, la verdad es que se tiene que hacer el tratado y se va a cumplir. Sinceramente, las cosechas, los próximos riegos, es algo que yo dudo que es una promesa que pueda cumplir el presidente, ¿no? Bien. Ahí sí tenemos que rezarle a Tlaloc y que llueva para que todos estemos felices. Sí. Alejandro, finalmente, ¿quieres agregar algo para concluir? Rapidísimo, no me sorprende el manicaísmo, la manipulación informativa de Alfredo, de su estilo. Tampoco me sorprende... Por favor, Alejandro, ustedes defienden ya lo indefendible. Absolutamente reprobable que el actuar de la Guardia Nacional y quien ejecutó a esa persona tiene que ser sancionada conforme a la legalidad. Lo que sí me sorprende es el encubrimiento de Alfredo Alpán, como si no estuviera atrás de estas protestas, como si no se pudiera reconocer eso. Dicho esto, efectivamente lo que comenta Moisés es cierto, se requieren reglas claras, porque tampoco es justo con otras entidades, porque se va a cumplir con el pacto internacional, pero si Chihuahua no aporta las cuotas que le corresponde, entonces serán estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas quienes tengan que pagar por ello. Bien, desafortunadamente, Mariana, a ver, rapidísimo, porque ya se acabó el tiempo del bloque. Sí. Es que qué vergüenza, o sea, de verdad ya empieza a dar muchísima flojera que todo sea una defensa del PAN. ¿Qué voy a dar yo defendiendo al PAN cuando en la vida? Eso es lo Estoy hablando de la Alfredo. seguridad pública que están usando para extorsionar a un gobernador por una posición política. Yo no estoy hablando del conflicto, yo ni siquiera podría meter la mano al fuego por lo que está sucediendo y por la manipulación que pueda haber, pero de eso, a llevarlo a que todo el movimiento, todo está sucediendo por manipulación, y tú metiste al tumbaburros, por favor, Alejandro, mejor háganse cargo de que ustedes ya abandonaron la honestidad intelectual por quedar bien en estos espacios con quien tienen que quedar bien. No hay más que eso, no hay honestidad intelectual, tienen solamente un discurso de buenos y malos, es todo lo que son ya. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque y bueno, vamos a darle seguimiento al desenlace de esta disputa sin duda. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha esta noche.